Elena Montgomery vivía una vida de lujo en una mansión aislada en el campo, alejada de los reflectores tras un agotador divorcio. En un esfuerzo por encontrar paz, se dedicaba al cultivo de un jardín y a la administración de su propiedad. Sus mañanas comenzaban con una rutina solitaria, rodeada de silencio y soledad. La pérdida de su matrimonio la había dejado emocionalmente frágil y la finca era su refugio, su lugar de sanación. En un día lluvioso, Elena decidió dar un paseo por el camino que conducía a su propiedad. Esperaba un momento de introspección, pero encontró una escena desconcertante. Una niña pequeña, con ropa andrajosa, vagando sola bajo la lluvia. La mirada perdida y el rostro sucio de la niña despertaron un impulso de protección en Elena. Ella detuvo el coche y se acercó, ofreciéndole un refugio temporal. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma mientras observaba a la niña temblar de frío. La niña, que parecía tener alrededor de 8 años, solo sacudió la cabeza, el miedo visible en sus ojos. Elena la llevó al coche, decidida a proporcionarle un refugio hasta que pudieran averiguar de quién se había perdido. La conversación entre Elena y la niña fue tensa y llena de vacíos. La niña, que se presentó como Ana, parecía reacia a hablar de su vida antes del encuentro. Elena, preocupada, llamó a las autoridades locales mientras intentaba consolar a Ana. El misterio del origen de la niña comenzaba a cernirse sobre el día, y Elena no podía imaginar cuánto cambiaría su vida este pequeño encuentro. Elena estaba decidida a cuidar de Ana hasta que la situación se resolviera, pero pronto comenzó a involucrarse emocionalmente con la niña. Veía rasgos de sí misma en la niña y empezó a preguntarse sobre el pasado de Ana. Elena era una mujer compleja, con miedos profundos y sueños de redescubrimiento. Su viaje emocional comenzó a entrelazarse con el de Ana, haciendo cada día más difícil separar el dolor de su pasado de la situación actual. Ana, por otro lado, mostraba una fuerza interior sorprendente para su edad. A pesar de su turbulento pasado, mantenía una dignidad silenciosa. Cada vez que Elena intentaba indagar más sobre su vida anterior, Ana desviaba la mirada, escondiendo su dolor. La conexión entre ellas crecía y Elena empezó a sentirse como una figura materna, aunque no supiera la verdadera extensión de la historia de Ana. Durante una cena improvisada en la cocina de la finca, Elena intentó abrir una conversación casual para saber más sobre Ana. ¿Tienes algún lugar al que te gustaría ir? ¿Quizás una amiga o pariente?, preguntó Elena, intentando aliviar la incomodidad. Ana solo sacudió la cabeza y murmuró un «no sé», sus palabras cargadas de tristeza. Elena se dio cuenta de que Ana cargaba con un peso que no entendía completamente. La relación entre Elena y Ana se profundizó con el tiempo, pero Elena aún luchaba con sus propios fantasmas. Sus intentos de establecer una rutina con Ana se veían frustrados por recuerdos del pasado y la creciente duda sobre el origen de la niña. Cada risa y cada lágrima compartida revelaban capas más profundas de ambos personajes, creando una conexión que se volvía más difícil de romper. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a investigar más sobre la vida de Ana, inquieta con la sensación de que algo faltaba. Revisó los registros de niños desaparecidos y encontró un caso que parecía encajar. El nombre, la edad y la descripción de Ana coincidían con una niña que había desaparecido 6 años antes, precisamente en la época de su separación. Elena estaba atónita, su mente girando con la posibilidad impactante. Decidió confrontar a Ana con sus hallazgos, pero la conversación no fue fácil. «Ana, ¿puedes decirme por qué no has hablado nada sobre tu pasado antes?», preguntó Elena, su voz llena de preocupación y frustración. Ana vaciló.
lágrimas empezando a rodar por su rostro. Yo no sabía cómo, solo quería que alguien me ayudara, respondió, su voz casi un susurro. El peso de la revelación cayó sobre Elena como un ladrillo. La idea de que Ana podría ser su hija desaparecida hacía que su corazón se acelerara y su mente se nublara. Elena decidió investigar más a fondo, sabiendo que descubrir la verdad podría alterar irreversiblemente su vida. Estaba dividida entre la esperanza y el miedo de que su nuevo descubrimiento pudiera no ser real. Ana parecía percibir la intensidad de la situación y en un momento de vulnerabilidad reveló fragmentos sobre su vida antes de la desaparición. Habló sobre una madre que la amaba, una casa que echaba de menos y un padre que ya no estaba presente. Estos fragmentos solo confirmaron más las sospechas de Elena y la dejaron luchando para entender qué hacer a continuación. Elena buscó la ayuda de las autoridades locales para confirmar la identidad de Ana. Después de una serie de investigaciones y análisis, la verdad se confirmó. Ana era de hecho su hija, desaparecida hace años. La revelación trajo un torbellino de emociones para Elena, que luchaba por equilibrar la alegría del descubrimiento con el dolor de haber perdido tanto tiempo. La situación era más compleja de lo que Elena había imaginado. Ricardo, el exmarido de Elena, apareció inesperadamente, con una actitud amenazante. Reveló que había planeado la separación y la desaparición de Ana como un acto de venganza contra Elena. «Siempre pensaste que podías simplemente dejarme atrás», dijo Ricardo con una frialdad calculada. «Ahora tendrás que lidiar con lo que has hecho». La tensión entre los excónyuges alcanzó un punto crítico y Elena sintió la presión de lidiar con la dolorosa verdad. Elena enfrentó una serie de dilemas emocionales y logísticos. ¿Cómo podría proteger a Ana y al mismo tiempo lidiar con el hombre que la había traicionado? La presencia de Ricardo trajo un caos inesperado y desafió todas sus percepciones de seguridad y justicia. Las fuerzas opuestas dentro de ella luchaban por encontrar una solución que mantuviera a Ana segura e hiciera justicia. La situación se agravó cuando Ana, aterrorizada y confundida, comenzó a alejarse de Elena. El trauma de su separación y la presencia perturbadora de Ricardo estaban afectando su salud emocional. Elena enfrentó una crisis de confianza y se encontró luchando por recuperar el amor y la confianza de su hija mientras intentaba garantizar su seguridad frente a su exmarido. El enfrentamiento final entre Elena y Ricardo tuvo lugar en una cena tensa en la hacienda, donde viejas heridas y nuevos resentimientos salieron a la superficie. Ricardo intentó manipular la situación, alegando que Elena no tenía derecho a quedarse con Ana. «Nunca quisiste estar aquí para ella. ¿Por qué debería ser diferente ahora?», desafió él. Elena, con voz firme y el corazón pesado, defendió su posición con fervor. En medio del clímax emocional, Elena se enfrentó a la difícil elección entre rendirse a la manipulación de Ricardo o luchar por el bienestar de Ana. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ana, en el apogeo de su desesperación, intentó huir para protegerse. Elena, en un momento de decisión crítica, confrontó a Ricardo en una batalla emocional que revelaba la verdadera magnitud de su traición. El clímax de la historia involucró un enfrentamiento físico y emocional, donde Elena tuvo que enfrentarse a la verdad sobre su pasado y las motivaciones de Ricardo. La intensidad de la escena alcanzó su punto álgido cuando Elena desenmascaró a Ricardo, revelando sus verdaderas intenciones y el sufrimiento que causó a ella y a Ana. La tensión estaba al máximo y la decisión de Elena estaba a punto de cambiar el destino de todos. La revelación final de Ricardo y el enfrentamiento con Elena tuvieron un impacto profundo en la vida de todos los involucrados. El momento de mayor tensión mostró a Elena luchando por salvar a Ana, enfrentarse a Ricardo y restaurar la verdad.
Las emociones estaban a flor de piel y el clímax dejaba claro que la resolución final requeriría más que solo enfrentar el pasado, sino también perdonar y seguir adelante. No puedes simplemente aparecer aquí y pensar que todo será como antes, dijo Elena, su voz temblando de ira y frustración. Ricardo, con una mirada desafiante, respondió: ¿Y tú crees que puedes borrar lo que hiciste? No olvides lo que también me quitaste. El intenso diálogo entre los dos excónyuges reveló no solo el conflicto actual, sino también las heridas no cicatrizadas de su pasado. Ana, con el corazón roto y confundida, miró a Elena y susurró: «Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Quiero a mi mamá». Elena, intentando consolar a su hija, respondió con un tono suave pero firme: «Yo soy tu madre, Ana. No importa lo que haya pasado, estoy aquí ahora y voy a luchar por ti». El diálogo aquí fue crucial para mostrar la vulnerabilidad de Ana y el compromiso de Elena. En una conversación posterior, Elena confrontó a Ricardo con la verdad sobre sus acciones. «No puedes seguir mintiendo. Sé lo que hiciste y por qué lo hiciste. Ana es mi hija y la voy a proteger». Ricardo, sorprendido por la determinación de Elena, replicó con una mirada sombría: «Siempre lo tuviste todo, Elena. Ahora estás viendo lo que cuesta mantener las cosas que consideras tuyas». La tensión y el dolor en las palabras de Ricardo reflejaban el conflicto interno entre los personajes. Mientras Elena luchaba por proteger a Ana, el diálogo con las autoridades locales también revelaba la dificultad de manejar la situación. «Ella es mi hija y necesito asegurarme de que esté a salvo», insistía Elena. La respuesta de las autoridades, a menudo lenta y burocrática, reflejaba la frustración de Elena en su esfuerzo por recuperar lo que había perdido y garantizar un futuro seguro para Ana. Durante un momento de calma, Elena y Ana estaban sentadas juntas en el jardín de la hacienda, tratando de recuperarse del tumulto reciente. «Es difícil creer que pasamos por todo esto», dijo Ana, mirando las flores a su alrededor. Elena, con una mirada pensativa, respondió: «Sí, lo es, pero lo más importante es que ahora estamos juntas y vamos a encontrar una manera de seguir adelante». Ricardo, ahora fuera de la vida de Elena, dejó un último mensaje de amenaza: «Todavía tendrás que lidiar con las consecuencias de lo que sucedió», dijo mientras se marchaba de la propiedad. Elena y Ana, a pesar de la tensión, encontraron un momento de paz, reflexionando sobre cuánto habían superado juntas y cuánto la verdad había cambiado sus vidas. Elena enfrentaba la tarea de reconstruir su vida y la de Ana, mientras intentaba superar los vestigios del pasado. La situación era compleja, pero la determinación de Elena de hacer lo correcto para Ana era evidente. La vida continuaba, llena de incertidumbres, pero con una nueva esperanza y el deseo de hacer las cosas bien. Ana, por su parte, comenzaba a adaptarse a la nueva realidad, con la orientación y el apoyo de Elena. Las cicatrices del pasado aún estaban presentes, pero el vínculo entre madre e hija se hacía más fuerte cada día. La historia de Elena y Ana mostraba la complejidad de las emociones humanas y la capacidad de encontrar fuerza en las adversidades. Meses después, Elena y Ana estaban unidas, reconstruyendo sus vidas. La hacienda, que antes era un símbolo de dolor, ahora florecía bajo el cuidado de ambas. «Cada planta que crece aquí es un paso hacia nuestra curación», dijo Elena mientras le mostraba a Ana cómo plantar una nueva muda. La hacienda se convertía en un nuevo hogar, un espacio de conexión y transformación para madre e hija. Ana, poco a poco, revelaba más sobre sus años perdidos. «Pensé que nunca volvería a verte, mamá», confesó en un momento de vulnerabilidad. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó. «Siempre supe que te encontraría, no importa lo que pasara».
Ese abrazo silencioso decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era el comienzo de una nueva vida. El impacto de la historia de Elena y Ana comenzó a extenderse por la comunidad local. Vecinos que alguna vez habían juzgado a Elena por su pasado, ahora se solidarizaban con su lucha y resiliencia. La noticia del reencuentro entre madre e hija se convertía en una narrativa de esperanza y redención, tocando los corazones de todos los que la escuchaban. El desenlace final se da en una mañana tranquila, cuando Ana corre hacia Elena con una sonrisa en el rostro. «Mamá, mira lo que encontré», dijo Ana, sosteniendo un pequeño pájaro herido en sus manos. Elena sonrió, comprendiendo la simbología de ese momento. «Vamos a cuidarlo juntas», respondió. Al igual que ese pájaro, Elena y Ana estaban curando sus propias heridas, descubriendo juntas la belleza de un nuevo comienzo.